La caída fue rápida, pero en mi cabeza pareció que todo el mundo se derrumbaba junto conmigo. El andamio cedió y terminé en el suelo, sintiendo cómo el aire se escapaba de mi pecho. Me quedé allí, inmóvil, mirando al cielo, con un dolor que parecía desgarrar mi espalda. Y no sé cómo explicarlo, pero en ese mismo instante pensé, esto es un castigo. Esto es por lo que hice contra ella. No había forma de negarlo. El pensamiento llegó como una cuchilla, cortando profundo, y yo sabía exactamente de quién estaba hablando. Mi nombre es Diego Herrera, tengo 28 años y soy de Montevideo, en Uruguay. Siempre fui conocido en el barrio como el tipo de las paredes. Desde chico agarraba una lata de aerosol y convertía un muro abandonado en un lienzo. Al principio eran solo colores, garabatos, letras, pero con el tiempo eso se convirtió en mi vida y también en mi forma de ganar dinero. Cuando empezaron a llamarme para trabajos grandes, me sentí importante, como si fuera dueño de todo lo que pintaba. Pero junto con la fama en el barrio, vino un orgullo que me cegaba. Siempre fui rebelde, pero después de juntarme con un grupo de artistas callejeros más radicales, empecé a llevar en el pecho una rebeldía contra todo lo que tuviera olor a religión. Era como si necesitara demostrar que no creía en nada y que la fe era cosa de gente débil. Recuerdo que, la primera vez que se rieron de un crucifijo que pinté con aerosol, sentí un placer extraño, como si hubiera ganado una batalla contra algo que ni siquiera entendía bien. Mi madre era católica, siempre lo fue. Tenía una pequeña imagen de Nuestra Señora Aparecida, que estaba en un rincón de la sala, rodeada de flores de plástico y con un rosario colgado. Crecí viendo eso, pero nunca le di importancia. Cuando era niño todavía la respetaba, pero después de empezar a andar con aquella gente, aquello se volvió motivo de burla. Hubo un día en que llegué a casa borracho y le dije a mi madre que estaba rezando a una muñeca. Vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no me importó. En mi cabeza solo estaba siendo honesto y directo. Fue por esa época que empezaron a aparecer trabajos especiales. Uno de ellos fue el que lo cambió todo. Un empresario que odiaba a la iglesia y adoraba provocar me llamó para pintar un mural gigantesco. Quería que fuera una obra polémica. Me dio un boceto, la imagen de una santa pero con el rostro deformado, alas de murciélago y cadenas en el cuello. Yo sabía muy bien que esa santa era Nuestra Señora Aparecida, pero distorsionada de forma grotesca. Lo miré y pensé, esto va a dar repercusión y dinero en el bolsillo. Acepté sin pensarlo. Cuando llegué al muro en el centro de la ciudad, preparé las pinturas y empecé a trazar las líneas. El primer día pinté solo el contorno. El segundo comencé a poner color. Con cada trazo sentía que le arrancaba algo a la imagen original y lo convertía en algo sucio. Recuerdo que una señora se detuvo detrás de mí, miró y dijo en voz baja, «Hijo, no sabes lo que estás haciendo». Yo solo me reí y seguí. Parecía que mi misión era provocar, ofender, demostrar que nadie mandaba en mí. Poco a poco me di cuenta de que ya no era solo arte, era rabia. Veía fotos de procesiones y me daban ganas de rayarlas. Pasaba por iglesias, escupía al suelo. Cuando algún amigo decía que iba a misa, yo me burlaba. ¿Vas a rezarla al muñequito? Aquello se volvió un vicio. Era como si mi identidad dependiera de atacar la fe de los demás. Mi madre, pobrecita, intentaba hablar conmigo. Decía que el mundo da vueltas, que la vida cobra, que uno nunca debe meterse con lo sagrado. Yo no escuchaba. Una noche me preguntó, ¿y si un día necesitas ayuda, a quién vas a pedirle? Le respondí riendo, a nadie, yo me las arreglo solo. Esa frase se quedó resonando en mi cabeza, pero en ese momento no le di importancia. El mural quedó listo en 2 semanas. La imagen distorsionada de Nuestra Señora Aparecida estaba allí, enorme, como burlándose de quien pasara. Hubo gente que tomó fotos, otros insultaron, algunos rezaron frente al muro como si fuera un acto de reparación. Yo lo observaba todo desde lejos, con orgullo. Para mí, aquello era una victoria. Pero mirando hacia atrás, sé que fue en ese momento cuando empecé a cavar mi propia tumba. Cada risa, cada burla, cada trazo de aerosol contra ella, era como si estuviera firmando una deuda que algún día tendría que pagar.
Y el día del pago llegó más rápido de lo que imaginaba. Si llegaste hasta aquí, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. El día del accidente parecía comenzar como cualquier otro. Me levanté tarde, tomé un café amargo y fui al trabajo con ese peso en la cabeza de quien no durmió bien. El mural que estaba pintando quedaba en la pared lateral de un edificio antiguo, y el dueño me había pedido terminarlo rápido porque iba a inaugurar un bar allí. El andamio llevaba días montado, pero mal asegurado, improvisado, como casi todo en la vida que uno cree que puede dejar para después. Subí con las latas de aerosol colgadas en un balde y comencé a trabajar en lo que sería el último detalle. Un fondo oscuro para resaltar la figura principal, que irónicamente también era una burla de una imagen religiosa. Ese día me sentí extraño. No sé cómo explicarlo. Una incomodidad en el estómago, como si alguien me estuviera observando. El ruido de la calle parecía lejano. El viento soplaba con más fuerza y yo, distraído, iba y venía con el movimiento automático del brazo. Fue en un segundo. Un chasquido seco, un sonido metálico. Y antes de que pudiera entender, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El andamio se desplomó como si lo hubieran arrancado del aire. No tuve tiempo de agarrarme de nada. El impacto me golpeó de lleno. Sentí el aire ser aplastado fuera de mi pecho y un dolor agudo explotó en mi espalda y en la pierna izquierda. Quedé en el suelo, sin poder moverme. El mundo giraba y mi respiración era corta, entrecortada. Miré hacia el cielo y parecía más brillante, casi blanco. Y fue entonces cuando esa frase me vino a la cabeza. Esto es por lo que hiciste contra ella. No fue como un recuerdo. Fue más como si alguien me lo hubiera dicho al oído. En ese mismo instante, un escalofrío me recorrió la espalda y me di cuenta de que estaba solo en medio de la acera, con gente corriendo alrededor, gritando, llamando a la ambulancia. Pero para mí, el ruido estaba amortiguado. Cerré los ojos y fue ahí cuando todo cambió. De repente, ya no estaba en la calle. Estaba en una playa que nunca había visto antes. La arena era clara, fina, y el mar golpeaba suavemente, sin prisa. El cielo tenía un azul profundo, y en el horizonte una luz dorada parecía acercarse. Sentí una brisa suave en el rostro, y, por un instante, el dolor desapareció. Miré a los lados, tratando de entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando la vi. Ella venía caminando por la arena, con un manto azul que se movía como si tuviera vida propia. No dejaba huellas al pisar, sino que parecía deslizarse. El rostro, ¿cómo explicarlo? No era como en las imágenes que había visto en la casa de mi madre o en las iglesias. Era más real y al mismo tiempo imposible de describir. Sus ojos tenían una profundidad que parecía atravesar todo lo que yo era. No había juicio, pero tampoco posibilidad de escapar. Mi primer impulso fue retroceder, pero mis pies no se movían. Ella se detuvo a pocos metros de mí y dijo mi nombre, Diego. La voz no vino de afuera, vino de adentro, como si hubiera nacido en mi propio pecho. Sentí un calor recorrerme el cuerpo, una mezcla de miedo y algo que no sentía hacía años, paz. Intenté hablar, pero la garganta se cerró. Quería pedir perdón, quería explicar, quería decir que no sabía lo que estaba haciendo cuando pinté esas blasfemias. Pero, antes de que pudiera abrir la boca, ella solo levantó una de sus manos e hizo un gesto suave, como diciendo, «Lo sé». En ese momento, me di cuenta de que estaba llorando. No era un llanto por dolor físico, sino por algo mucho más profundo, como si mi alma hubiera sido dada vuelta. Vi destellos en mi mente, el día que me reí de mi madre rezando, la vez que escupí en el suelo frente a una iglesia, el momento en que terminé el mural ofensivo contra ella. Cada escena venía con un peso enorme, y yo quería desaparecer. Entonces, ella dijo, «Aún no ha terminado». Esas palabras quedaron grabadas como hierro caliente, antes de que pudiera preguntar qué significaban. El mar al fondo empezó a brillar con más fuerza y una ola enorme comenzó a acercarse. No de manera amenazante, sino como si fuera a cubrirme. Cuando el agua llegó a mis pies, sentí un choque de frío y calor al mismo tiempo, y todo se volvió blanco. Abrí los ojos de nuevo en la acera. Gente a mi alrededor, un hombre sosteniéndome la cabeza.
la sirena de la ambulancia resonando. El sabor salado en mi boca seguía allí, como si realmente hubiera tragado agua de mar. Y, extrañamente, junto con el dolor, vino una certeza. Aquel encuentro no había sido delirio causado por la caída. Yo había visto a la Virgen. En el camino al hospital, con la camilla sacudiéndose dentro de la ambulancia, las palabras de ella no salían de mi cabeza. Aún no ha terminado. No sabía si aquello significaba que mi vida pendía de un hilo o que algo más grande aún estaba por suceder. Pero en el fondo empecé a sentir miedo. No miedo de morir, miedo de seguir viviendo como estaba y terminar alejándome para siempre de aquello que acababa de tocar. Yo no imaginaba que lo que estaba por venir sería mucho más grande que cualquier cosa que hubiera hecho o imaginado. Desperté en el hospital con la sensación de que mi cuerpo se había convertido en concreto. Cada músculo dolía y mi pierna izquierda estaba inmovilizada en una férula que iba del pie al muslo. La cabeza me latía y el olor a desinfectante me revolvía el estómago. Las luces blancas del techo parpadeaban lentamente como si quisieran recordarme que aún estaba allí, atrapado entre lo que había pasado y lo que todavía estaba por venir. No sabía cuánto tiempo había pasado desde la caída. Escuchaba voces bajas en el pasillo y pasos apresurados, pero dentro de la habitación solo estábamos yo y el sonido constante del monitor cardíaco. El recuerdo de la playa y de la mujer con manto azul me golpeó como un puñetazo en el estómago. No importaba cuánto intentara racionalizarlo, no lograba convencerme de que había sido un sueño o una alucinación. Había sido real. Tan real que todavía sentía el viento en el rostro y el sabor salado en los labios. El segundo día apareció mi madre. Entró despacio, con un ramo de flores sencillas y los ojos hinchados. Se quedó parada en la puerta unos segundos, como si no supiera si podía acercarse. Yo, orgulloso como siempre, intenté disimular la emoción. Pregunté como si nada hubiera pasado. ¿Todo bien, mamá? Ella no respondió de inmediato. Se sentó a mi lado, puso las flores en la mesita y me tomó la mano. Su voz temblaba. Pensé que te iba a perder, Diego. Quise decir que todo estaba bien, pero no pude mentir. La miré y, sin querer, recordé todas las veces que me burlaba cuando la veía rezando a Nuestra Señora Aparecida. La imagen de ella llorando mientras yo reía apareció nítida en mi mente. Intenté apartar el pensamiento, pero era imposible. Mi madre sacó el rosario del bolsillo y empezó a pasar las cuentas entre los dedos. Yo, que antes me habría irritado con eso, me quedé simplemente mirando. No sé cómo explicarlo. Parecía que cada Ave María que pronunciaba iba limpiando algo dentro de mí. Cuando terminó, me miró y preguntó, ¿quieres rezar conmigo? Moví la cabeza en señal de no, pero no con desprecio. Era más bien como si no me sintiera digno. En los días siguientes, comencé a notar cosas extrañas. Por la noche, cuando el hospital quedaba en silencio, sentía una presencia en la habitación. No era algo pesado o aterrador. Al contrario, era la sensación de que alguien estaba allí, observándome, pero de forma protectora. Una vez, desperté de madrugada y juro que vi, cerca de la ventana, una silueta azulada. Parpadeé y desapareció. Las enfermeras comentaban que mi recuperación estaba siendo demasiado rápida para el tipo de caída que había sufrido. Fracturas como la mía solían tardar meses en estabilizarse, pero en pocos días el dolor disminuía y podía mover la pierna con facilidad. Un médico, intrigado, pidió nuevos exámenes. Cuando volvió con los resultados, me miró de una forma que no sé explicar. Solo dijo, «Parece que tu cuerpo está reaccionando mejor de lo esperado. Sigue así». Pero dentro de mí, yo sabía que no era mi cuerpo. Aquello tenía otro origen. Una tarde lluviosa, recibí la visita de un viejo amigo, Martín. Siempre fue más religioso que yo, pero nunca intentó convencerme de nada. Cuando entró en la habitación, me miró fijamente y soltó. Me enteré de la caída y también de lo que estuviste viendo. Abrí los ojos de par en par. ¿Cómo lo sabía? Le conté, con cautela, sobre la playa y la mujer del manto azul. Pensé que se reiría, pero solo sonrió levemente. ¿Sabes quién era, no? Me quedé callado. En el fondo lo sabía,
pero decirlo en voz alta era como admitir que todo mi discurso de años, todas mis burlas y arrogancia eran mentira. Martín continuó. Ella te dio una oportunidad, Diego, y sabes que no todos los días se recibe una de esas. Esa noche no pude dormir. Sus palabras quedaron resonando. Una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? ¿De arrepentirme? ¿De cambiar? Y si no cambiaba, ¿pasaría algo peor? Cerca de la madrugada, me despertó un sonido suave, como de tela rozando. Abrí los ojos y vi de nuevo esa luz azul tenue en la esquina de la habitación. No tenía forma definida, pero era suave, acogedora. Sentí un calor en el pecho y, sin pensar, comencé a hablar en voz baja. Si eres la señora, ayúdame. No sé cómo hacerlo. No sé ni por dónde empezar. No hubo respuesta audible, pero la luz pareció latir por un instante y un aroma a flores que no venía de ningún lugar llenó la habitación. Cerré los ojos y me dormí con una paz que no sentía desde niño. A partir de ese día, algo en mí empezó a cambiar, aunque no quisiera admitirlo. Los recuerdos de las cosas que hice contra Nuestra Señora venían cada vez más fuertes, como si mi conciencia me reclamara a cada momento. Todavía no sabía cómo, pero tenía certeza, no podía seguir siendo el mismo Diego de antes. Solo que cambiar de verdad, eso es otra historia. Y estaba a punto de descubrir que la conversión no es solo sentir, es actuar. Salí del hospital después de casi 3 semanas internado. El médico dijo que por el tipo de caída era casi un milagro que estuviera caminando con solo una muleta. Cuando él pronunció la palabra milagro, sentí un escalofrío. No era una palabra cualquiera. Era como si alguien hubiera tocado mi conciencia solo para recordarme. No olvides lo que viste. La primera noche en casa fue extraña. El barrio seguía igual, pero yo no. Me acosté en mi cama, miré al techo y me quedé pensando en la playa, en el mar tranquilo y en la voz que me llamó por mi nombre. Al mismo tiempo mi cabeza gritaba, «Eres artista, Diego. Tú no crees en esas cosas. Eso fue solo un delirio». Pero el corazón no me dejaba creer en esa excusa. Al día siguiente, algunos amigos vinieron a visitarme, entre ellos Joaquín y Esteban, 2 de los que más andaban conmigo en los trabajos callejeros. Llegaron riendo, contando chistes, hablando de nuevos murales que habían surgido como oportunidad. En menos de 10 minutos, ya empezaron las viejas conversaciones, bromas sobre sacerdotes, burlas a la gente que se persigna en la calle, imitaciones sarcásticas de procesiones. Antes, yo había sido el primero en soltar las frases más pesadas, en reír más fuerte, pero ese día me quedé callado, fingiendo que revisaba el celular. Dejé que la conversación pasara por encima de mí. No tuve valor de reírme, no después de haber visto aquellos ojos en la playa, no después de sentir aquella paz. Joaquín me miró de reojo y soltó, «¿Qué pasa, Diego? ¿Estás enfermo o te pusiste sensible? Antes eras el que más atacaba a esos fanáticos». Esteban añadió, «¿Ahora le tienes miedo a la Virgen o qué?». Ellos rieron, pero yo no. Me quedé mirando hacia abajo, con una incomodidad en el estómago que no sabía si era vergüenza o arrepentimiento. Los días siguientes solo empeoraron. Volver al taller improvisado que teníamos, un viejo galpón donde guardábamos pinturas, andamios y aerosoles, fue como entrar en un mundo que ya no me pertenecía. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, muchos de ellos burlándose directamente de imágenes religiosas. Antes me sentía orgulloso de haber contribuido a eso. Ahora, cada trazo parecía acusarme. Una tarde, mientras organizaba algunas latas, escuché que Martín, el amigo que me había visitado en el hospital, me llamaba para tomar un café. Sabía que yo estaba evitando al grupo y quizá por eso insistía en llevarme a otros lugares. Nos sentamos en una panadería sencilla y él fue directo. «Tienes que decidir, Diego. No puedes tener un pie en cada barco. O sigues con ellos o empiezas a cambiar de verdad». Lo miré y le dije que no era tan simple. Yo vivía de eso, de los murales, de los encargos. Era mi dinero, mi vida. Y él respondió, «¿Y tu alma cuánto vale?». No tuve respuesta. La semana siguiente, ocurrió algo que me marcó más de lo que podía imaginar. Estábamos en la calle, pintando una fachada para un cliente que quería arte provocador. Yo solo estaba ayudando con el fondo, sin involucrarme en el dibujo principal. 2 amigos decidieron hacer una broma. Vieron a una señora pasar con un rosario en la mano
y comenzaron a imitarla caminando detrás de ella y repitiendo las oraciones de forma caricaturesca. La pobre mujer aceleró el paso. Yo me quedé quieto, sin reírme, con la lata de aerosol en la mano. Por dentro, una mezcla de rabia y vergüenza. Cuando ellos regresaron, uno me preguntó, ¿qué pasa, Diego? ¿Ahora te crees santo? Respiré hondo y dije, solo creo que no hace falta eso. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para sentir que se había cruzado una línea. Joaquín me miró con ironía y dijo, «Mira tú, el que pintó a la Virgen con cara de demonio, ahora defendiendo beatas». Ya entendí. La caída del andamio te afectó la cabeza. Sentí la sangre hervir. Pero no respondí. Tomé mis cosas y me fui, antes de perder la paciencia. De camino a casa, la frase «aún no ha terminado» volvió a resonar. Empecé a entender que quizá ese «no ha terminado» no se refería a mi vida física, sino a un proceso que recién comenzaba. Esa noche soñé de nuevo con la playa, pero esta vez la Virgen estaba más lejos, mirándome con un semblante serio, como si esperara algo. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca antes había hecho. Pasé frente a la iglesia del barrio. No entré, solo me quedé al otro lado de la calle, mirando. Las puertas estaban abiertas y dentro un grupo rezaba el rosario. Me quedé unos minutos allí hasta que una brisa suave pasó junto a mí y sentí el mismo aroma a flores que había sentido en el hospital. Entendí que ya no podía fingir que nada estaba pasando, pero también sabía que mi vida no iba a cambiar de la noche a la mañana y que mis amigos, o al menos los que yo creía que eran amigos, no iban a facilitar esa transformación. Estaba en medio de un campo de batalla que nadie podía ver, pero que yo sentí en cada fibra de mi cuerpo. Y por primera vez empecé a pensar que quería luchar del lado correcto. Después de alejarme del grupo, el silencio empezó a perseguirme. Al principio pensé que sería bueno, que me daría paz, pero no fue así. Cuando uno vive rodeado de gente, ruido, colores y provocaciones, el silencio se siente como un vacío que te traga. Las noches eran demasiado largas. Mi madre se dormía temprano y yo me quedaba en la sala, mirando la televisión apagada, pensando si había hecho bien en cortar lazos con todos. El dinero también empezó a acabarse. Los pocos ahorros que tenía se fueron rápido, y no aparecían trabajos que no implicaran burlarse de la fe ajena. En el fondo yo sabía que, si quisiera, podría llamar a Joaquín y conseguir algo pagado para el día siguiente. Pero cada vez que pensaba en eso recordaba la playa, su mirada, y sentía como si estuviera traicionando algo que apenas comenzaba a comprender. Un viernes por la noche la tentación llegó con fuerza. Volvía del mercado con 2 bolsas ligeras. No había comprado mucho, porque el dinero no alcanzaba. Pasé frente a un bar donde algunos grafiteros estaban reunidos. Escuché risas, música alta y vi rostros conocidos. Ellos también me vieron. Uno gritó, «Diego, ven, tenemos un trabajo bueno para ti». Me quedé parado un instante, mirando. El olor a pintura en aerosol mezclado con cerveza golpeó como un recuerdo bueno y peligroso al mismo tiempo. Uno se acercó y me susurró, «Es fácil, paga bien, y solo les pintar una fachada. Nada grave». No sé qué me pasó, pero acepté escuchar los detalles. Me llevaron hasta un callejón donde guardaban las latas. Solo que en el camino noté algo extraño. Las conversaciones tenían un tono de broma, miradas de reojo, como si ocultaran la verdadera intención. Llegamos frente a un portón metálico. Uno lo abrió y adentro vi el boceto en la pared. Otra caricatura ofensiva de la Virgen. Sentí el estómago revolverse. Pensé en darme la vuelta, pero antes de que pudiera reaccionar, escuché ruido detrás. 2 tipos cerraron el portón. «Ahora que viniste, por lo menos ayuda a empezar. Después puedes irte», dijo Joaquín, con esa sonrisa falsa que yo ya conocía. Mi corazón empezó a latir rápido. Miré la pared y vi el rostro deformado que planeaban pintar. Di un paso atrás, pero tropecé con una pila de cajas y casi caí. Fue en ese momento cuando escuché un estruendo. Algo pesado cayó desde lo alto de un andamio improvisado justo en el lugar donde yo estaba segundos antes. Todos se asustaron. La barra de hierro que se desplomó abolló el suelo.
y si me hubiera golpeado probablemente no estaría allí. Sobresaltado, Joaquín murmuró, «¡Qué suerte!», ¿eh? Pero yo no pensé en suerte. Pensé en ella, en la playa, en el gesto suave. Aproveché el momento para salir. Empujé la pila de cajas para abrirme paso y me fui, ignorando los gritos detrás de mí. Caminaba rápido, pero mi corazón iba aún más rápido. Llegué hasta una plaza vacía y me senté en un banco intentando procesar lo que había pasado. Miré hacia arriba y en el cielo, entre las nubes, vi una abertura por donde la luna iluminaba solo ese punto de la plaza. Sentí un calor subir por el pecho y los ojos se me llenaron de lágrimas. No era coincidencia. Tenía la certeza de que alguien me había sacado de allí antes de que fuera tarde. Llegué a casa más liviano, pero también más consciente. La lucha no era solo contra mis viejos hábitos. Era contra un mundo que quería arrastrarme de vuelta todo el tiempo. Y si flaqueaba, podía no tener otra oportunidad. Esa noche, antes de dormir, dije en voz baja como quien le habla a un amigo, «Gracias por sostenerme». No necesité decir más. El silencio de la habitación ya no estaba vacío. Era presencia. Si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios un amén. Después de aquel día en el callejón, empecé a darme cuenta de que no bastaba con evitar lo que estaba mal. Tenía que empezar a hacer lo que estaba bien. Pero ese bien todavía era un territorio desconocido para mí. Toda mi vida me había reído, burlado, provocado. Ahora hablar de fe aún me resultaba extraño en la boca. Fue entonces cuando comencé, sin contarle a nadie, a rezar todos los días. Al principio eran palabras sueltas, mal articuladas, casi como si estuviera probando algo. Me sentaba al borde de la cama, cerraba los ojos y decía, «Señora, no sé rezar bien, pero aquí estoy. Solo no me dejes volver a ser quien era». Con el tiempo fui recordando las oraciones que mi madre decía cuando yo era pequeño. Tomé un rosario antiguo que ella guardaba en un cajón y empecé a pasar cuenta por cuenta, despacio. Siempre lo hacía a escondidas. Esperaba a que ella durmiera o salía al patio por la noche, sentándome en un rincón oscuro. Pero mi madre es más atenta de lo que imaginaba. Una noche, cuando terminé y fui a entrar a la casa, estaba parada en la puerta. No dijo nada, solo sonrió y me dio un beso en la frente. Esa sonrisa decía más que cualquier palabra. Los días fueron pasando y me di cuenta de que algo estaba cambiando en mí. La rabia que cargaba en el pecho estaba disminuyendo. Cuando veía a alguien rezando en la calle, ya no sentía aquel impulso de reírme o provocar. Al contrario, parecía que mi corazón se calentaba. Fue un sábado por la tarde cuando ocurrió el momento que, hasta hoy, considero mi primer sí verdadero. Yo estaba en el centro, llevando unos dibujos para intentar vender en una feria de artesanía. El día estaba nublado y un viento frío cortaba las calles. Cerca de la plaza principal vi a un pequeño grupo de personas montando un altar improvisado. Era el día de Nuestra Señora Aparecida, y se estaban preparando para rezar un rosario allí mismo, al aire libre. Mientras observaba de lejos, un hombre se acercó al grupo, visiblemente alterado. Hablaba fuerte, insultaba y pateó una de las flores que estaban en el suelo. Algunas personas intentaron calmarlo, pero parecía cada vez más agresivo. Reconocí esa mirada. Era la misma que yo tenía en mis peores días, cuando sentía placer en destruir lo que era sagrado. Mi primer impulso fue alejarme. No era mi problema, pero algo dentro de mí no me dejó. Recordé la voz en la playa. Aún no ha terminado. Antes de darme cuenta, ya estaba caminando hacia el grupo. Me acerqué y me puse entre el hombre y el altar. Él me miró con desprecio y preguntó, ¿me vas a impedir? Sentí el corazón acelerarse, pero mantuve la voz firme. Aquí no. Hoy no. No hablé fuerte, pero las palabras salieron como si tuvieran peso. Se quedó mirándome, como evaluando si valía la pena continuar. Y de repente soltó una risa seca y se fue, murmurando algo que no entendí. Cuando miré hacia atrás, las personas me observaban con sorpresa. Una anciana se acercó, tomó mi mano y dijo, «Que Nuestra Señora te proteja, hijo». Me sentí incómodo, pero un calor me recorrió todo el cuerpo. Era como si hubiera hecho algo correcto por primera vez en años. Seguí allí, sin saber muy bien qué hacer, hasta que alguien me ofreció un rosario. Pensé en rechazarlo. Después de todo, aún me sentía un intruso en ese ambiente.
pero por alguna razón lo acepté. Cuando comenzaron a rezar, intenté seguir. Al principio mi voz era baja, casi tímida, pero poco a poco fui soltándome. Al final, ya respondía con firmeza. Al terminar, volví a casa con el rosario en el bolsillo y una sensación extraña, de paz mezclada con fuerza. Mi madre lo notó. Cuando entré me miró y preguntó, ¿qué pasó? Tienes un brillo diferente en los ojos. Solo le dije, hoy estuve del lado correcto. Ella sonrió y vi que estaba emocionada. Esa noche recé de nuevo, pero esta vez no me escondí. Me senté en la sala, tomé el rosario y empecé. Mi madre, sin decir nada, se sentó a mi lado y rezó conmigo. Fue la primera vez que lo hicimos desde que yo era un niño. Cuando terminamos, tomó mi mano y dijo, yo sabía que un día la señora te iba a llamar. Me fui a dormir con sus palabras resonando en el corazón. Ya no se trataba solo de evitar el mal. Ahora estaba aprendiendo a decir sí al bien. Y de alguna manera sabía que ese sí aún me iba a llevar mucho más lejos de lo que podía imaginar. Después de aquel día en la plaza, comencé a sentir que algo me empujaba a ir más profundo. No bastaba con rezar escondidas o defender la fe cuando alguien la atacaba. Necesitaba reparar lo que había hecho. Las imágenes que yo había dejado por la ciudad, burlándome de Nuestra Señora, seguían allí, expuestas para que cualquiera las viera. Cada vez que pasaba por una, era como recibir un golpe en el pecho. Una madrugada de domingo, sin decir nada a nadie, decidí que las iba a borrar todas. No importaba el riesgo. Tomé una mochila, la llené con latas de pintura negra en aerosol y salí por la ciudad. Las calles estaban desiertas, solo el sonido distante de un perro ladrando y el viento frío cortando las esquinas. Empecé por el mural del centro, aquel enorme, el más ofensivo que había hecho. Me quedé parado mirándolo unos minutos, como si me estuviera despidiendo. Luego, sin dudarlo, comencé a cubrir cada trazo, cada color, hasta que la figura desapareció por completo. En su lugar, quedó solo una pared negra. De ahí fui a otros puntos, callejones, paredes de edificios abandonados, fachadas que sabía de memoria dónde estaban. Trabajé rápido, con el corazón acelerado, siempre mirando por encima del hombro. En algunos lugares el riesgo era mayor, cámaras, guardias nocturnos, vecinos curiosos, pero por alguna razón nadie me vio, o si me vio, fingió que... Me tomó 3 madrugadas borrar todo. Al final, no quedaba ninguna imagen burlándose de ella en mi ciudad. Era como si hubiera limpiado no solo las paredes, sino también un pedazo de mi propio pasado. Cuando terminé, volví a casa exhausto. Mi madre me vio llegar al amanecer, manchado de pintura, y me preguntó qué había hecho. Yo solo respondí, pagué una deuda. Ella me insistió. Creo que en el fondo lo sabía. Esa misma tarde me senté con ella en la cocina y le dije, mamá, quiero ir a la iglesia contigo. Se sorprendió tanto que casi dejó caer la taza de café de la mano. Sonriendo respondió, vamos hoy mismo. Entrar a la iglesia fue como cruzar una frontera. El olor a incienso, las velas encendidas, el silencio respetuoso, todo parecía distinto de lo que recordaba de mi infancia. En los primeros minutos me sentí un poco perdido, observando, pero cuando vi la imagen de Nuestra Señora Aparecida en el altar lateral, algo dentro de mí se quebró. Me acerqué despacio, toqué el pie de la imagen y cerré los ojos. No pedí nada, solo agradecí. Al final de la misa, pedí hablar con el sacerdote. Me recibió en una pequeña sala junto a la sacristía. Le dije sin rodeos, ¿quiero empezar a venir aquí? ¿Quiero aprender? El padre me miró con una mezcla de sorpresa y alegría y respondió, entonces ya has dado el primer paso. En las semanas siguientes, comencé a asistir a misa, a veces solo, a veces con mi madre. Participé en un grupo de catequesis para adultos y poco a poco fui entendiendo lo que significaba vivir esa fe de verdad. No se trataba solo de no hacer el mal, sino de dejar que Dios transformara cada parte de mi vida. Un día, al final de un encuentro, le dije al sacerdote, quiero bautizarme. Él sonrió y dijo, entonces, preparémonos para un día muy especial. La fecha se fijó para el mes siguiente. Cuando llegó, la iglesia estaba llena. Llevé una camisa blanca sencilla y me senté en la primera banca, con mi madre a mi lado, emocionada como nunca. Cuando el sacerdote derramó el agua sobre mi cabeza y pronunció las palabras del bautismo, sentí como si aquel peso que cargaba desde el primer mural ofensivo se hubiera desprendido por fin.
Después de la ceremonia, me arrodillé ante la imagen de Nuestra Señora Aparecida y le dije en silencio: Señora, yo fui contra ti, pero tú nunca fuiste contra mí. Gracias por no rendirte conmigo. Salí de la iglesia con la certeza de que mi vida me había sido devuelta. No era solo una nueva etapa, era una nueva vida. Y en el fondo lo sabía. Aquel aún no ha terminado que ella me había dicho en la playa, aquel día de la caída, no era una amenaza, era una promesa. La promesa de que su historia conmigo apenas estaba comenzando.